Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 17. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Es el Evangelio de nuestro Señor. Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Señor. Jesús. Damos gracias al Señor. Podemos sentarnos. Damos gracias al Señor por este domingo, día del Señor, que una vez más, como pueblo de Dios, nos reunimos para adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad, y reunirnos alrededor de la mesa del Señor, alrededor de la palabra y alrededor de los sacramentos. Y vamos a acercarnos ahora, como siempre, con reverencia ante la palabra del Señor, pidiéndole al Señor que nos hable, que su palabra toque nuestros corazones. Señor, bendito Padre, te adoramos y te bendecimos y te suplicamos que tu Espíritu Santo sea derramado con poder en medio de tu pueblo y tu palabra sea vida en nosotros. Te lo pedimos por amor de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, nos acercamos al Evangelio de San Marcos una vez más en este camino que está emprendiendo el Señor junto con sus discípulos
y todos los encuentros que el Señor va teniendo en las regiones que ha ido visitando. Pero ahora el Señor, después de haber estado por territorios gentiles, hemos visto que está volviendo hacia el centro, hacia el corazón, digamos, del pueblo judío. Está de camino hacia Jerusalén, donde ya va a iniciar su pasión. Y en este recorrido que el Señor va haciendo se ha encontrado con varias personas que hemos visto, algunos judíos, otros no judíos, y el Señor ha tenido ocasión de hablar con ellos, obrar milagros, y hemos visto cómo el poder y la salvación del Señor se va manifestando hacia todos los hombres, ¿no? Vemos cómo el Señor está invitando a la salvación a todos, ¿eh? Y ahora en esta parte, en este capítulo, habiendo visto esta enseñanza pasada del Señor acerca de la importancia de los niños, acerca de la importancia también de la familia, del matrimonio y todo lo que hemos visto, el Señor se levanta, dice versículo 17, al salir él para seguir su camino. Vemos que el Señor va a seguir, a continuar su camino, que realmente es el camino hacia la cruz, ¿no? El Señor mismo está siguiendo ese camino que le va a llevar hasta Jerusalén y hacia la cruz, hacia la misión que él tiene que cumplir para salvarnos, ¿no? Entregar su vida como el Cordero de Dios en la cruz. Y él sigue ese camino. Pero cuando él inicia ese camino dice que vino uno corriendo, ¿no? Nos dice el versículo 17. Vino uno corriendo e hincando rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y la respuesta del Señor Jesús, inicialmente, la primera respuesta es: ¿por qué me llamas bueno? ¿Eh? No hay ninguno bueno, sino uno, Dios. ¿Eh? Entonces, nosotros vemos aquí primero que este hombre, que Marcos lo identifica simplemente como uno, ¿no? Como un hombre. En otros evangelios nos dice que era un hombre rico y que era un principal, ¿eh? O sea, es decir, era una persona principal dentro del pueblo y que evidentemente tenía muchas riquezas. Pero aquí eh, Marcos solamente lo identifica como uno que viene corriendo, ¿eh? Pero viene corriendo, es decir, él viene con una premura, viene con prisa, él viene rápido, viene con una búsqueda y con una premura para encontrar a Cristo, ¿verdad? Y además viene y dobla las rodillas, es decir, él se pone de rodillas delante del Señor, lo cual es una muestra de reverencia, ¿no? Es una muestra de gran reverencia, de reconocer que aquel que está delante suyo es alguien superior, ¿verdad? Y esa es la realidad de la postura física, cómo nuestra postura física manifiesta lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Y él viene y se pone de rodillas, reconociendo que aquel que tiene delante es realmente Señor, es realmente alguien superior a él, es un maestro, ¿no? Y por esa razón viene rápidamente, se pone, inclina las rodillas o dobla las rodillas y de inmediato lo saluda y le pregunta: Maestro bueno. Ya se dirige a él como maestro, ¿no? Como un rabí, como un maestro y además maestro bueno. Entonces lo primero que tenemos que ver aquí es la actitud con la que viene este hombre. Este hombre no viene al Señor Jesús, como hemos visto en encuentros anteriores, no viene primero motivado por una necesidad física, ¿no? Como puede ser pues la madre de esa niña que estaba enferma, el otro padre con el hijo enfermo, que venían movidos por una necesidad de un milagro, por una sanidad desesperada para sus hijos. No era una persona que estaba viniendo tampoco eh, con una enfermedad propia para ser sanado, ¿verdad? Como traían los enfermos a Cristo. Este hombre al parecer no viene por un problema que veamos físico en él, pero viene con premura, viene buscando a Cristo, viene buscando al Señor. Y como vemos aquí, él viene con una búsqueda espiritual, no viene, como digo, por una necesidad física, viene realmente por una búsqueda espiritual de Cristo. Él está buscando la salvación. Él está preguntando a Cristo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿No? Heredar la vida eterna es una expresión judía para referirse a heredar la salvación, ¿no? Para llegar al final de la vida y heredar la salvación que Dios nos ha prometido. Eso es lo que significa heredar la vida eterna, ¿no? Entonces él viene con esta búsqueda. Vemos que tampoco se trata de un hombre como los fariseos que hemos visto en pasajes anteriores, venían a Jesús para probarle, para tentarle, ¿no? Venían para poner a prueba lo que les iba a decir. No estaban con una búsqueda realmente clara, sincera,
de Cristo, sino que venían para ponerlo a prueba, como un rabí más, como un maestro más, y para ver qué es lo que él pensaba y en qué línea estaba el pensamiento de Jesús. Aquí el texto no nos dice en ningún lugar que este hombre viniese para probar a Jesús, ni que viniese tampoco, como he dicho, por una necesidad física. Viene por una búsqueda espiritual. Y eso es interesante verlo. Y además, por toda la evidencia del pasaje, se ve que es una búsqueda sincera, que este hombre está buscando de verdad respuestas acerca de la salvación y de la vida eterna, ¿verdad? Esa es su pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Lo sorprendente es que la primera respuesta del Señor no es la que él esperaba, ¿no? Sino que el Señor le responde algo que no tiene en principio nada que ver con la pregunta. En principio. Eso es lo que parece, pero luego veremos que sí tiene que ver realmente esta respuesta. El Señor conoce los corazones y este hombre se acerca llamándole maestro bueno. Y lo primero que hace el Señor es como ponerle un pare y decirle, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y ese es Dios. Ahora, en esta respuesta, que puede parecer como que Cristo está negando su bondad o que Cristo está negando su divinidad. No, en absoluto. El Señor Jesucristo deja muy claro en muchas ocasiones el Padre y yo somos uno. Lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo, ¿verdad? Y con aquella gloria que le dice al Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve yo antes que el mundo fuera hecho, no. El Padre y el Hijo tienen la misma gloria y por supuesto la misma bondad, porque son la misma sustancia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo no está negando su divinidad, pero Cristo está diciéndole a este hombre que él tiene que revisar la idea que él tiene de ser bueno. Este hombre, como vamos a ver más adelante, tenía una idea de ser bueno que no era correcta. Y él va directamente y le llama maestro bueno a Cristo. Y Cristo le tiene que decir alto allí. El único que realmente es bueno es Dios. Y ya con eso el Señor le está dando una primera pincelada de lo que luego le va a enseñar a este hombre. ¿Qué significa realmente ser bueno delante de Dios? Vamos a ir viéndolo más adelante. El Señor continúa con su respuesta y le dice, ¿no? Ante la inquietud de qué haré para heredar la vida eterna, el Señor le dice, los mandamientos sabes. Y al decirle los mandamientos sabes, está refiriendo a los 10 mandamientos dados a Moisés. Y de hecho le detalla la segunda parte de los 10 mandamientos, ¿no? Los mandamientos tienen dos tablas. La primera tabla son los primeros mandamientos que tienen que ver con Dios, los 4 primeros, y luego los siguientes 6 tienen que ver con nuestra responsabilidad con el hombre. Y esos son los que Cristo le menciona aquí. Los mandamientos que nos relacionan en nuestra responsabilidad con el prójimo. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, ¿verdad? No codiciarás o no defraudarás. Honra a tu padre y a tu madre. Todos estos mandamientos nos relacionan con el prójimo y Cristo le menciona estos mandamientos al joven. ¿Y cuál es la respuesta del joven? ¿No? El Señor le está diciendo, tú quieres heredar la vida eterna, tú tienes que cumplir los mandamientos de Dios. Cristo le está diciendo la verdad. La respuesta del joven es, maestro, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Fijaos la respuesta de este joven. Y realmente esta respuesta no necesariamente tenemos que interpretarla como que él está diciendo yo nunca he pecado. Pero vemos que este joven le está diciendo a Cristo, yo me he esforzado por vivir una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios. No he tenido una vida perdida, no he tenido una vida inmoral o contraria a los mandamientos de Dios. Este no es lo que se llamaría un hombre pecador, ¿no? Sino como había muchos judíos, pues que intentaban vivir y cumplir los mandamientos. Nos damos cuenta de que este hombre no está diciendo una mentira y no es un hipócrita porque Cristo mismo en ningún momento lo tacha de hipócrita, sino que ante la respuesta de este hombre, ante decir todo esto lo he guardado desde mi juventud,
Cristo, dice, ¿no? Jesús mirándole, y esa palabra en griego es mirándole fijamente, mirándole profundamente, es un verbo intensivo de mirar, le mira intensamente, le mira profundamente, fijamente, y mirándole así, le amó. Este versículo es muy profundo, pero vemos cómo Cristo le mira con una compasión y con un amor genuino a este hombre que está viniendo con una búsqueda genuina, que está viniendo para preguntar acerca de la vida eterna, y es un hombre que en su vida no hay ninguna evidencia de que fuese un hipócrita, de que fuese un malvado, un gran pecador. Al parecer este hombre era un hombre ético, un hombre moral, que vivía con una buena moral, que tenía un buen testimonio de los que le rodeaban. Era un principal, pero era un principal que tenía un buen testimonio y que había hecho un esfuerzo humano por cumplir, digamos, pues las leyes de Dios. Y así es como se acerca y Cristo le mira con amor. Muy probablemente este hombre tenía un concepto de sí mismo de ser bueno. Y muy probablemente en esta respuesta que le da Cristo, él mismo se está reconociendo a sí mismo como Señor, sí, yo soy bueno, he cumplido, ¿no? Soy una buena persona. He cumplido estos mandamientos. Y este es el concepto de bueno que el Señor tiene que tratar con él. Porque el hecho de que él sea una buena persona, entre comillas, no haya hecho todo el mal que pudiera y haya intentado cumplir la ley de Dios lo mejor que ha podido, no significa que sea sin pecado y no significa que no necesite ser reconciliado con Dios. Y ese es el problema de muchas personas que siendo bondadosas, que no siendo malas personas en este mundo, no se dan cuenta que no pueden borrar su pecado y que necesitan que Cristo les perdone y les reconcilie. Vamos a ver que el problema de este hombre radica en esta idea que él tiene, en esta seguridad que él tiene en su propia bondad, que no le permite ver que él realmente no ama a Dios con todo su ser. Cristo se lo va a mostrar ahora con lo que va a demandar de él. Ahora, ¿qué le dice el Señor? Versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Es decir, Jesús le está diciendo, bien, tú me dices que has cumplido estos mandamientos, tú me dices que según tu punto de vista tú estás en orden con Dios, porque has cumplido estos mandamientos, estás apto para heredar la vida eterna, una cosa te falta, dice Jesús. Y esta cosa que le falta va a ser el todo, porque esta cosa que le falta implica el verdadero cumplimiento de los mandamientos de Dios. Le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. A través de este llamado que le hace Cristo a este hombre, una sola cosa te falta, o una cosa te falta, el Señor le está llevando a la realidad de sí mismo, le está llevando al corazón de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. El Señor Jesucristo dice que los mandamientos de Dios, la ley, lo dice en el Nuevo Testamento, en varios pasajes, se cumple en, o se resume en, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice Cristo, dependen toda la ley y los profetas. Es decir, el resumen, el corazón de la ley, de los mandamientos de Dios, está centrado en un verdadero amor por Dios. Y el amor al prójimo. Un amor que nos lleva a Dios. Una obediencia a Dios motivada por el puro amor. Es una entrega total a Dios, porque le amas. Y de igual manera, una entrega al prójimo
porque le amas. Y el amor siempre nos lleva, el amor verdadero nos lleva a entregarnos totalmente. El amor nos lleva a despojarnos a nosotros mismos para el bien del otro. Nos lleva a rendirnos totalmente para entregarnos a Dios y a entregarnos nosotros mismos por el bien de nuestro prójimo. Cristo le dice, te falta una cosa. Renuncia a todo lo que tienes. Vende todas tus posesiones. Y ahora eso que tienes, dáselo a los pobres. ¿Eso qué es? Eso es amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Eso es que realmente, como te has amado a ti y tienes esas cosas para ti, ahora despójate de eso, vende todo eso, dáselo a los pobres y así vas a tener tesoro en el cielo. Es decir, ni siquiera es que las estás entregando para ser perdidas, sino que van a ir a una cuenta celestial. Pero despójate de lo tuyo, ama al prójimo como te amas a ti mismo. Muere tú para darle a él. Y ahora, renunciando a todo eso, ven y sígueme, es decir, deja todo para seguirme a mí tomando tu cruz, es decir, muere a ti mismo, para seguirme y hacerte mi discípulo y que yo sea tu Señor, dejando todo para seguirme a mí. Eso es, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Cristo le está llevando a este hombre al corazón de los mandamientos. Le está diciendo, bien, tú dices que cumple los mandamientos, aquí tienes que demostrarlo. En este mandamiento de Cristo, el Señor le está mostrando a este hombre que verdaderamente no está dispuesto a cumplir los mandamientos de Dios. No desde el amor, no desde el corazón. Y eso es lo que Dios requiere. Cristo está llevando a este hombre al amor, que es el centro de los mandamientos de Dios. Este hombre cumplía la ley o cumplía esos mandamientos de una forma moral, moralista, no tenía una mala vida, no tenía un muy mal testimonio, pero cumplía estas cosas como unos deberes religiosos exteriores, como se puede cumplir hasta cierto punto los mandamientos, a través de un puro esfuerzo humano, a través de unas costumbres buenas. Pero hace falta más que eso para heredar la vida eterna. Hace falta una entrega total a Dios. Hace falta un amor verdadero por Dios que nos lleve a sus pies. Dice el versículo 22 que él afligido por esta palabra, es decir, esta palabra de Cristo, esta demanda de Cristo, esta solicitud de Cristo, este llamamiento de Cristo, en vez de producirle a él el gozo de decir, sí Señor, te obedezco, renuncio a todo y te sigo, esta palabra le aflige, le lleva a la tristeza. Y se fue triste, él afligido por la palabra de Cristo, dice, se fue, es decir, de haber venido corriendo a Cristo, de haber venido corriendo y ponerse de rodillas delante de Jesús con esta inquietud espiritual verdadera, afligido, se da la vuelta, le da la espalda a Cristo y se va. ¿Te das cuenta? Eso es todo lo contrario a la conversión. La conversión significa volverte a Cristo, volverte a Él, darte la vuelta del pecado, de las tinieblas, de la potestad de este mundo hacia el reino de Dios. Ese volverse a Cristo es entregarse a Él por amor para seguirlo, renunciando a todo lo que Él te diga que tienes que renunciar. Tienes que renunciar, tienes que estar dispuesto a renunciar a toda riqueza que tú tengas, a todo lo que Cristo te diga que renuncies, tienes que renunciar para seguirlo. Y eso solo se hace por amor, porque amas a Dios. Este hombre, aunque vino muy emocionado, vino muy rápido, vino corriendo y vino
con una búsqueda sincera, pero cuando Cristo le mostró el precio que tenía que pagar, él en ese momento se dio cuenta que no era capaz, que no amaba a Dios a ese punto, que no amaba a Cristo a ese punto. Como veremos aquí, él amaba más sus posesiones, él amaba más sus riquezas, no era capaz de renunciar a sus riquezas por seguir verdaderamente a Cristo. No era capaz de vender lo que tenía, dárselo a los pobres, bendecir al prójimo y seguir a Cristo. No era capaz de hacerlo porque él amaba esas riquezas. Él era un siervo de esas riquezas. Esas riquezas eran su Dios. Y Cristo, por esa razón, le da a este hombre de forma concreta ese mandamiento. Cristo no siempre a todos los que llamó les dio ese mandamiento radical, de decir, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. El Señor siempre nos llama a entregarnos enteramente a Él, pero a este hombre le da un mandamiento concreto, y es vende todas tus posesiones. Porque Cristo conoce el corazón del hombre y Cristo sabía que este hombre idolatraba sus posesiones, amaba sus riquezas, eran su Dios. Y este hombre no fue capaz, no quiso renunciar. Aunque vino muy contento, vino muy motivado, cuando vio lo que Cristo le pedía, dijo no. Y se dio la vuelta otra vez, le dio la espalda a Cristo y se alejó de Cristo, con tristeza, pero se fue. El llamado al arrepentimiento y a la conversión para este hombre significaba abandonar totalmente esas riquezas, dárselas a los pobres y seguir a Cristo. Este hombre podía haber cumplido las cosas externas de la ley y vivir una vida moral, pero sin tener un corazón verdaderamente entregado a Dios. Y cuando Dios le pone a prueba y le dice, si de verdad me amas, deja todo y sígueme, no es capaz de superar esta prueba. Qué contraste con Abraham en el Antiguo Testamento, que Dios le da el hijo, su único, y luego unos años después el Señor le dice, entrégame a tu hijo en sacrificio. ¿Y qué hace Abraham? Fue, obedece y subió con su hijo y Dios le paró la mano y le dijo, no, solamente quería probar si me amabas. Ahí está. Dios prueba si realmente le amamos y estamos dispuestos a dejar todo lo que Él nos pida por seguirle de verdad. Bien, después de este episodio, en el versículo 23 nos dice que Jesús mirando alrededor, ¿no? Porque claro, todos se quedarían sorprendidos de lo que había pasado. Él le dice a los discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Hay algunos manuscritos que este versículo simplemente dice, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Y las dos cosas son totalmente verdad. Más fácil es pasar un camello, dice el Señor, por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y Cristo está mostrando aquí el gran problema de las riquezas para el ser humano. Cosa que para los judíos era difícil de comprender, porque en el pensamiento judío toda riqueza provenía de la bendición de Dios. Pero Cristo mismo está mostrando que no, toda riqueza es fruto de la bendición de Dios. Cristo muestra que hay un problema, un gran problema en las riquezas.
Y es que las riquezas se constituyen en un Dios. El mismo Señor Jesucristo habló del dinero como el Dios Mamón, es decir, es el nombre de un Dios que es el Dios dinero y que cautiva a muchos. Y el Señor dice, no se puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas. El dinero, las posesiones, las riquezas nos hacen siervos de ellas, se enseñorean de nosotros. Y eso es lo que ha pasado con este hombre que se da la vuelta. Él prefiere servir a sus riquezas, él prefiere poseer sus ganancias y poseer sus posesiones antes que liberarse de ellas y seguir a otro Señor, al verdadero Señor que es Cristo. Ese hombre con un corazón dividido ha decidido quién va a ser su Dios, ha decidido a quién va a servir, aún así le cueste la vida eterna. Qué triste. Y por eso Cristo confronta a sus discípulos con las riquezas. Hermanos, el cristiano no debe ser una persona que acumula riquezas. El cristiano no debe acumular riquezas. El cristiano no debe codiciosamente y ambiciosamente amontonar y amontonar dinero y dinero en sus cuentas, amontonar y amontonar bienes y propiedades y cosas codiciosamente, sin tener realmente un uso y un fruto de eso para la bendición de otras personas. El cristiano no debe utilizar sus bienes principalmente para sí mismo. El dinero y los bienes que Dios nos da, sean la cantidad que sean, deben ser utilizados sobria y sabiamente. Sobria y sabiamente, sin derroche, y principalmente para el bien del que lo necesita, para el bien de los necesitados, de los pobres, de los enfermos y de aquellos hermanos en la fe y de la obra de Dios y del avance de la obra de Dios. Los bienes que Dios nos concede, sean muchos o pocos, no deben ser utilizados de una forma perdida. No deben ser utilizados de una forma vana, en lujos. No debe ser malgastado el dinero que Dios nos concede en lujos, en opulencias, en extravagancias. Dios va a juzgar estas cosas. Ni tampoco ese dinero debe ser amontonado en cuentas. Hay gente que muere con unas cuentas en los bancos enormes de dinero, de un dinero que ni siquiera lo usó para sí mismo, ni lo usó para los demás. Conozco casos de personas que tienen miles en los bancos y no los utilizan ni siquiera para sí mismos ni para los demás. Simplemente es el placer de tener el dinero amontonado en una cuenta. El apóstol Santiago dice que el moho de vuestros tesoros dará testimonio contra vosotros en el día del juicio. Aquel que amontona dinero, aquel que amontona ganancias y no lo utiliza para la misericordia, para las necesidades reales del que está en sufrimiento, será juzgado por ello. El cristiano no es llamado a amontonar dinero, no es llamado a llenarse de riquezas. El cristiano no debe amar el dinero, porque el dinero es un Dios. Y San Pablo dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, si no me equivoco, que el principio de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero. Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero dice allí mismo San Pablo, 1 de Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Contentamiento es estar contentos con lo necesario. Porque los que quieren enriquecerse, dice Pablo, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
el cristiano no debe procurar ser rico, no debe buscar enriquecerse, como nos dice aquí el Señor y el apóstol Pablo. No debe buscarse las riquezas, sino una vida sencilla, una vida con contentamiento, es decir, vivir con lo necesario y lo que tenemos de más, usarlo principalmente para cubrir las necesidades de los que no tienen. Somos administradores de Dios. El dinero es de Dios. Nosotros solamente lo administramos, no tenemos derecho a acumularlo, ni tenemos derecho tampoco a despilfarrarlo o usarlo solo en nosotros. Por supuesto que hay cosas que tenemos que invertir en nosotros, hay cosas que tenemos que hacer, es normal. Pero no podemos vivir una vida solamente centrada en nosotros y olvidarnos del pobre, del necesitado, olvidarnos de la iglesia perseguida, olvidarnos de los hermanos que están sufriendo. Si hacemos esto, Dios nos va a juzgar. Ahora Pedro, el apóstol Pedro, ¿no?, le dice al Señor, versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, dice, y te hemos seguido. Si nosotros recordamos cuando el Señor llama a Pedro, llama a Juan, a Zebedeo, a Andrés, los hijos de Zebedeo, hermano de Juan, y también a Andrés, hermano de Pedro, ellos eran pescadores y estaban pescando, y si nosotros leemos en los evangelios, el Señor les dice, ven y sígueme, y os haré pescadores de hombres, y ellos responden inmediatamente al llamamiento de Cristo. Ya habían oído a Cristo en otras ocasiones, pero cuando Jesús les llama, ellos dicen que dejando sus redes, les sirvieron. Y los hijos de Zebedeo dejando la barca, las redes y su padre, le siguieron. Esa disposición de los apóstoles, cuando reciben el llamamiento de Cristo de dejar sus redes, dejar lo que era su sustento, no eran ricos como este hombre, pero dejaron sus riquezas, lo que para ellos eran sus riquezas, y cuando Cristo les dice seguirme, ellos lo hacen, obedecieron. Como digo, no siempre Cristo nos va a llamar a dejar nuestros trabajos, nuestras casas, no. Pero puede ser que sí. El tema es si tu corazón está dispuesto a obedecer a Cristo, si Cristo te dice tienes que dejar este trabajo, tienes que dejar esta persona, tienes que dejar esta relación, tienes que dejar esta fuente de ingreso que no es correcta, tienes que dejar este pecado, tienes que dejar esta casa y tienes que ir a servirme a tal lugar. ¿Estás dispuesto? Eso es el llamamiento de Cristo. La conversión a Cristo es morir a ti mismo, es que tú de verdad dices estoy dispuesto a dejar lo que Cristo quiera que deje por seguirle. Este joven rico no fue capaz de dejar lo que tenía, los apóstoles sí. Ahora fíjate lo que dice Cristo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Es decir, Jesús les está diciendo, bien, Pedro, vosotros sí habéis decidido tomar la cruz y decir renuncio a todo. Tú me dices que deje esto, Señor, lo dejo, te obedezco. Abandono las redes, abandono todo y creo en ti. Te sigo, Señor, porque eres mi Dios y te voy a seguir. Y lo que tú me dices, si me dices suelta esto, lo suelto. Si me dices abandona este trabajo, lo abandono y te sigo. Y ahora Cristo dice, no hay nadie que abandone algo a lo que Dios te llame a abandonar, que no reciba 100 veces más en esta misma vida, porque muchas veces el Señor, cuando nos vamos a convertir a Cristo, nos pone en una situación de prueba, siempre ocurre, en la que vamos a ver que la familia se opone, que hay personas y relaciones que se van a romper si es que seguimos a Cristo, amistades que van a dejar de existir si nos decidimos a seguir a Cristo, trabajos que hay que dejar si es que hay que seguir a Cristo, hábitos que hay que renunciar si es que hay que seguir a Cristo, dioses, ídolos, riquezas nuestras a las que hay que renunciar para seguir a Cristo. Hay que pagar un precio.
y hay allí una tentación, hay una prueba en la que tú te ves allí con un corazón dividido y tú tienes que decidir como los apóstoles, como Pedro, como Juan, decir sí, yo sigo al Señor. Pues dice el Señor que si tú haces eso, si tú eres capaz incluso de ir en contra de quien se opone a tu conversión en tu familia, en tus amistades, vas a tener 100 veces más. Y todos los que hemos tenido que renunciar a cosas, incluso a veces a relaciones familiares y a amistades y a trabajos y a muchas cosas por seguir a Cristo, por obedecerle, somos testigos de que 100 veces más nos ha dado el Señor en esta vida, en la misma familia de la iglesia. Porque en la misma familia de la iglesia hay hermanos, hermanas, madres, hijos y toda la plenitud de lo que es la familia de Dios. Y dice el Señor que 100 veces más recibirás si tú estás dispuesto a seguirle así, con esa renuncia. Y en el siglo venidero tendremos la vida eterna si caminamos en ese camino de seguir a Cristo hasta el final. Y muchos serán, dice, de los primeros serán postreros y de los postreros serán primeros. Está siempre la advertencia del Señor que en el camino de la vida cristiana, como le ha pasado a este joven, era un primero que vino rápido, un primero que tenía riquezas, un principal, y termina dándose la vuelta y apartándose. No acepta las condiciones de Cristo. Pero hay otros postreros que van a ser primeros. Aquellos que vienen con humildad y con sinceridad en su corazón y están dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo. Todos nosotros, cuando somos llamados por Cristo, tenemos riquezas a las que hay que renunciar. Y yo espero que todos los que estemos oyendo este mensaje examinemos siempre nuestros corazones, porque el seguir a Cristo va a incluir el camino de la cruz. Empieza con esa conversión en la que dices sí, acepto, Señor, renunciar a todo lo que tú me pidas. Pero ese camino comienza allí y la vida cristiana es un camino de la cruz, en el que vamos a tener que vivir un camino de renuncia y de obediencia a Cristo por amor. Pero como dijeron los apóstoles, ¿quién podrá salvarse? Les dice Jesús, para el hombre no es posible, pero para Dios todo es posible. La gracia de Dios es la que nos capacita para que nosotros podamos hacerlo, para que nosotros podamos responderle que sí a Dios y depender realmente del poder de Dios para seguir a Jesús. Busca al Señor con todo tu corazón, pídele la gracia que necesitas para seguirle hasta el fin con una vida de verdadera entrega, amor, de renuncia. Renuncia y no te llenes de riquezas. Vive una vida sencilla, vive una vida consagrada a Dios, una vida de contentamiento y utiliza lo que Dios te da principalmente para bendecir al que no tiene. Esta es la forma segura de avanzar en el camino cristiano. Que Dios nos bendiga y aplique su palabra en nuestros corazones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.